busque la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morir. Después de este tiempo de adoración, después de este tiempo de alabanza a nuestro Dios. Así que abra su Biblia en el libro de Jeremías, capítulo 10, en la secuencia que estamos desarrollando. Aleluya. ¿Está listo? Todavía no. Voy a seguir esperando. Capítulo 10, Jeremías, capítulo 10. ¿Ahora sí está listo? ¿Casi listo? Bueno, vamos a comenzar a leer. Dice el verso 1: Oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen el poder. Amén. Me detengo aquí en este párrafo en este momento. El profeta, recuerde que el profeta va a lo largo de todo el libro a estar continuamente anunciando juicios, porque una vez más les recuerdo que el ministerio del profeta Jeremías duró muchos años, 40, 50, probablemente casi 60. Él ministró durante la vida de 3 reyes. Entonces es importante entender que por eso es que se da como una repetición de las advertencias, de los juicios, porque no es que solamente advirtió una vez y vino el juicio, no, pasaban años, Dios trataba con ellos, venía el castigo, seguían otros juicios y eso continuaba. Pero en cada capítulo podemos extraer algunos aspectos que son particulares y vamos a ver qué es lo que el Señor tiene en este capítulo para que pueda ser aplicado a nuestras vidas. Dice el Señor en el verso 2: no aprendan el camino de las naciones. Dios espera que su pueblo sea diferente. Amén. Dios espera que el pueblo viva de una manera diferente. Y entonces le dice: no aprendan el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengan temor. Porque los pueblos antiguos tenían ciertos temores con respecto a las cosas que tenían que ver con la naturaleza, con las estrellas, con la lluvia, los eclipses, por ejemplo. Llegamos todavía hasta siglo XV y la gente tenía temores con respecto a los eclipses por no entender todos esos fenómenos. Así que el Señor les dice: primero, no aprendan el camino de las naciones, y segundo, no tengan temor de las señales en el cielo. Aunque las naciones tengan temor de estas señales, ustedes no tengan temor de ellas. Verso 3, les dice que no aprendan los caminos de las naciones, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Es decir, las prácticas que ellos tienen no son beneficiosas, no traen nada que va a causar bendición, no traen ninguna protección, ninguna bendición sobre su vida. Así que les dice: las costumbres de los pueblos son vanidad. Y luego se dan los detalles que están relacionados con la idolatría, porque dice que del bosque van a cortar un leño, hacen una obra del artífice, lo adornan con plata, con oro, lo afirman con clavos y martillos para que no se mueva, y entonces estos quedan derechos como palmera y no hablan y son llevados porque no pueden andar. Y entonces Dios les dice: tampoco tengan temor de los ídolos.
Dios está dando entonces 3 instrucciones. No aprendan las costumbres de las naciones, no tengan temor de las cosas que pasan en los cielos y no tengan temor de los ídolos, porque los ídolos no tienen poder. Esto para nosotros pueda no significar nada, pero entienda que los judíos vivían en un ambiente donde cada nación tenía un ídolo y hacían grandes imágenes de estos. Y a estos ídolos les hacían grandes sacrificios. Y estos ídolos pues tenían centenares o miles de personas que los adoraban y que presentaban sacrificios. Y en la mente de los judíos podía caber la idea de que estos eran las deidades de estos pueblos, y que así como ellos tenían a Jehová como Dios, aquellos tenían sus dioses. Pero Dios lo que quiere decirles es: ellos no son nada, así que no le tengan miedo a esos ídolos. Bajo este enfoque es importante recordar la historia o la experiencia de Elías. Elías puede invocar al Dios de Israel. Elías puede decirle al Señor: Señor, que sea manifiesto que por tu mandato he hecho estas cosas. Cuando él había ordenado que mataran que cortaran al buey en pedazos, que prepararan el altar, y que el Dios que respondiera por fuego, ese fuera Dios. Métase en la secuencia de lo que estoy hablando. Elías sabía que solo hay un Dios. Los pueblos pensaban que habían muchos dioses. Elías sabía que Dios no tiene competencia. Así que Elías se burla. Sigan clamando, le dice. Quizás Baal está dormido, quizás anda de vacaciones, quizás está ocupado. Sigan clamando. Pero lo que sucede es que Elías sabía que no hay nadie que se pueda comparar a Dios, que los ídolos son vanidad, que los ídolos no oyen, los ídolos no caminan, los ídolos no tienen poder. Sin embargo, a través de los siglos, la humanidad ha adorado ídolos, creyendo que los ídolos pueden escucharles, creyendo que los ídolos pueden hacer milagros. Y nosotros, a través de la revelación de la palabra, particularmente somos sacados de la idolatría y entendemos que a Dios se le adora en espíritu y en verdad, que Dios es espíritu, y que los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu, y que no tenemos que hacer ninguna representación de Dios porque está prohibido, y que todos aquellos que son dioses de los pueblos, o que son ídolos o representaciones de Dios, no son nada. Ahora, nosotros llegamos a ese entendimiento a través de la revelación de la palabra. El punto es que Dios tiene que explicarles eso a los israelitas. Nosotros ya lo sabemos, pero Dios a través del profeta tiene que revelárselo. Entonces Dios ocupa este pasaje para, número uno, tratar de hacerles entender al pueblo de Israel que hay razones por las cuales ellos pueden confiar en el Dios vivo, y que no hay razón para que ellos le tengan temor a los ídolos de las naciones. Porque cuando iban a la guerra, su respaldo era su Dios. Entonces piensa en esto: los judíos yendo a la guerra contra otras naciones, si su respaldo era el Dios vivo, ¿por qué ellos iban a tener temor de una nación que tuviera por Dios a algo que era vanidad? No había razón para que ellos tuvieran temor, y por el contrario, había razón para que ellos estuvieran confiados. Amén. Así que esto lo podemos extraer de este primer pasaje, desde el verso 1 hasta el verso 5. Sin embargo, es importante citar que este pasaje también se ocupa por algunos pastores o ministros para enseñar en contra del árbol de Navidad. Aunque nada que ver, no está hablando del árbol de Navidad. Pero ya que la oportunidad se da, pues hablemos un poquito del árbol de Navidad. Porque en algunas iglesias hasta ponen el árbol de Navidad encima de la tarima, ¿verdad? Y en muchas iglesias pues no acostumbramos a hacerlo por considerar que sus orígenes son paganos, por considerar que en realidad no se puede probar que Jesús haya nacido el 25 de diciembre, por considerar que no es una práctica cristiana en realidad, sino que es una práctica pagana, por entender que al final en realidad en la Biblia no se nos manda a recordar el nacimiento de Jesús, pero sí a recordar su muerte, ¿eh? Y por considerar que la Navidad al final, aún en muchas iglesias cristianas, aquí en los Estados Unidos y en muchas partes, no se enfoca en Jesús, se enfoca en la gente. La gente se viste estrenando, la gente come, la gente se da regalos, aprovechando que es la Navidad de Jesús.
Entonces todo desenfocado completamente. Pero hablando un poquitito, solamente para poder tener un poco de información, una reseña muy breve. La base para considerar que la práctica de poner el árbol de Navidad no es bíblica, no es correcta, se puede encontrar bajo el entendimiento de que la Iglesia Católica fue la que, tratando de poder cristianizar muchas festividades paganas y especialmente romanas, con el propósito de que el cristianismo pudiera abarcar y que de una manera muy suave pudiera envolver las costumbres paganas que los romanos tenían, comenzaron a hacer una conversión de diferentes fiestas que los romanos ya tenían. Y entonces comenzaron a ponerle nombres cristianos o a reenfocarlo, como en el caso de las divinidades romanas, les pusieron los nombres de los apóstoles. Y comenzaron a hacer celebraciones de sus dioses o de sus ídolos, y metieron ahí días o celebraciones de algunos apóstoles. Y de esa manera se fue como mundanalizando a través de esa mezcla entre Roma y el cristianismo, de donde surge el catolicismo. Pero como una base muy clara se tiene que en realidad era una costumbre entre los romanos el celebrar el 25 de diciembre como un día donde el dios Sol volvía a nacer. Y esto pues es una costumbre todavía mucho más antigua, porque los egipcios usaban una palmera, los romanos usaban el cedro y los europeos usaban el pino. Así que en diferentes lugares se había corrido esa práctica de poner un árbol, de adornar un árbol, pero ese árbol significaba o representaba el renacimiento del hijo de la diosa o de la madre de los cielos, que en algunos lugares se llamaba Semiramis. Ahora, ese hijo de la madre de los cielos, en otros lugares se llamaba Nimrod. Entonces es una cuestión que está conectada con leyenda, está conectada con cultura, está conectada con religión, y se pierde en los tiempos el origen, pero sí se puede probar históricamente de que en algunos lugares se le llamaba Nimrod, en otros lugares se le llamaba Semiramis, y todas estas naciones acostumbraban, por causa del cambio de las estaciones, particularmente era como que ese día se inaugura una época donde el día se hace más largo. Entonces por eso se consideraba como el renacimiento del dios Sol. Así que el 25 de diciembre es un tiempo de cambio de las estaciones, donde el día se hacía más largo y era como una victoria sobre la oscuridad. Así que los romanos practicaban esto, y cuando Constantino se convierte y comienzan a hacer una serie de cambios junto con el papa que estaba en turno, que dicen que es un tal Julio I, no se me olvida por alguna razón, resulta que tomaron la decisión de establecer que el 25 de diciembre había nacido el Señor Jesucristo. El primero que comenzó a establecer esto lo hizo allá por el año 200 de la era cristiana. ¿Por qué? Porque la iglesia cristiana nunca celebró el nacimiento de Cristo, pero se hizo oficial hasta en el año 330 y algo, que es el tiempo de Constantino. Entonces no está en la Biblia la base para establecer que Jesús naciera el 25 de diciembre. No está en la Biblia la ordenanza de celebrar el nacimiento de Cristo. No es correcto ni es bíblico poner un árbol para celebrar el nacimiento de Cristo, porque eso tiene que ver con costumbres paganas. No es correcto que la iglesia, bajo el pretexto de celebrar la Navidad, en realidad se enfoca en comer, en darse regalos y en celebrar, porque al final no le dan ningún regalo al niño Dios. Así que hay varias razones por las cuales tenemos que ubicarnos y entender sobre la base de que es una falsa Navidad, pero sobre todo la práctica de poner el árbol de Navidad, que está conectado con orígenes paganos. Así que cuando uno entiende esto, sabe que el practicarlo ya no es realmente una costumbre cristiana, y por lo tanto no es adecuado. Ahora, de que se ve bonito un árbol bien adornado, se ve bonito, ¿verdad? Y por eso es que algunos cristianos dicen, es que por los niños, pastor, es que por los niños. Y como ciertamente, ¿verdad?, un arbolito al que le metió un montón de luces y pone ahí varias secuencias, ¿verdad?, y lo pone bien adornado, lógicamente que es un adorno que da alegría a la casa, dice.
Pero es que usted tiene que tener la alegría de que Cristo está en su corazón. Y usted tiene que ser la luz del mundo, no un arbolito que tiene en su casa. Y aparte de eso, en vez de gastar en el árbol, mejor debe de comer a alguien. Amén. Pero a pesar de eso, algunos, es que por los niños, pastor, yo lo hago por los niños. Sepa que el origen es pagano. Muy bien, entonces Dios les habla acerca de no hacer según las costumbres de las naciones, a no temer las señales de los cielos, y les enseña a no temer a los ídolos. Vamos hacia el verso 6. No hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor. Porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Todos deberían de decir amén, hermano. Cuando se habla algo de alabanza a Dios, usted tiene que decir amén. Sepa que eso tiene que ser como una razón, porque reconoce que Dios es digno de alabanza. Y a partir de este verso, el profeta comienza a hacer una contraposición entre el Dios eterno y los ídolos que son nada. Al final es una comparación innecesaria, porque es absurdo comparar al Dios vivo, al Dios eterno, con los ídolos que son nada. Pero como los judíos piensan que los ídolos son algo, y las naciones paganas alrededor por siglos los han adorado, la gente tiene la idea de que los ídolos son algo. La gente tiene la idea de que los ídolos pueden hacer algo. Bueno, imagínense como le he citado recientemente, algo que a mí me sorprendió saberlo. Yo no sabía que hay gente que piensa que sus familiares muertos los cuidan. Entonces cuando viene alguien y me dice, no, yo siempre me encomiendo a mis muertitos. ¿Y qué le digo? Sí, mis familiares muertos son los que me cuidan desde ahí arriba. La gente tiene cada idea. Los muertitos no pueden cuidar a nadie. Con que ni los vivos cuidan a los vivos a veces, menos los muertos. Y aparte de eso, los muertos no nos pueden oír. Pero hay gente que piensa que los muertos les oyen. Entonces, es absurdo o innecesaria la comparación entre el Dios vivo y los ídolos. Pero como el ambiente espiritual es de confusión, a través del profeta se trae la aclaración. Y entonces, a partir de los siguientes versos, después del 6, hay una comparación, una contraposición entre el Dios eterno y los ídolos, a pesar de que Dios es incomparable. Alguien dice amén. Y que la grandeza de Dios de ninguna manera puede compararse con los ídolos, porque no son nada. Es como que usted se compare en fuerza con un bebé recién nacido. Es innecesario, es absurdo, es ridículo. Entonces, comparar al único eterno, al Dios todopoderoso, con los ídolos es innecesario. Pero resultaba necesario por causa de que las naciones tenían esas costumbres y esas prácticas. Verso 8, todos se infatuarán y entontecerán. Enseñanza de vanidades es el leño. Traerán plata batida de Tarsis y oro de Ufaz, obra del artífice, y de manos del fundidor. Los vestirán de azul y de púrpura, obra de peritos es todo. Verso 10, mas Jehová es el Dios verdadero. Él es el Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra, y las naciones no pueden sufrir su indignación. El profeta va comparando los ídolos, su condición, su incapacidad, con la condición y naturaleza de Dios. Verso 11, les diréis así: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y debajo de los cielos. Mire, hermano, qué declaración más tremenda. Y es una cuestión como que si se les delegara la autoridad para decir que los que no son dioses desaparezcan, sean borrados. Y ciertamente va a llegar el momento en que el Señor será rey sobre toda la tierra y nadie más va a recibir la adoración. Actualmente hay quienes reciben adoración, incluso hombres o seres humanos. Pero esa declaración de que los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos, es como una confesión hecha con autoridad por los verdaderos creyentes, por los que entienden quién es el Dios verdadero. Y entonces nosotros sabemos que hay un solo Dios, que Él es el Todopoderoso, que Él es el Eterno. Entonces, por lo tanto, sabemos que los demás, que las naciones dicen que son dioses, no son dioses.
Y sobre la base de que solo existe un Dios verdadero, podemos hablar con autoridad y hacer ese decreto, esa declaración, que desaparezcan de la tierra los que no son dioses, que desaparezcan los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra. Pero luego, continuando con la comparación de la condición de Dios, verso 12, el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. A su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra, hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Verso 14, todo hombre se embrutece y le falta ciencia, se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Vanidad son, obra vana, al tiempo de su castigo perecerán. De nuevo exaltando a Dios, no es así la porción de Jacob, porque él es el hacedor de todo, e Israel es la vara de su heredad. Jehová de los ejércitos es su nombre. Hermanos, si usted le presta atención un poquito a estos versos, aunque hay una comparación y se está tratando de establecer la realidad de que el Dios que creó los cielos y la tierra es el todopoderoso, es el eterno, el único, sabio, el Dios vivo, y que los demás que las naciones tienen por dioses son vanidad, son nada. Sobre la base de esa comparación, si usted le presta un poco de atención a estos versos, lo que encontramos aquí es una base para nuestra alabanza. Porque aquí hay declaraciones bien concretas que deberían de surgir de nuestro corazón con el entendimiento de que Dios es digno de recibir la gloria, enfocado, usando como ejemplo las ideas, las muestras de la naturaleza o del carácter de Dios que están aquí. Por ejemplo, en el verso 6, no hay semejante a ti. ¿Cuántos creen que no hay semejante a Dios? No hay nadie, hermano. Dios es incomparable. Sencillamente, Dios es incomparable. Yo a veces me pongo a pensar cuando estamos en este conflicto de lo que el diablo hace sobre la iglesia. Y la iglesia clama al Dios de los cielos. Y me pongo a pensar cuando en la Biblia encontramos ideas como esta, que Él es vencedor, Él es poderoso en la batalla. Cuando entendemos que sus enemigos son como nada, son barridos con el resplandor de su gloria. Y entonces yo pienso a veces, es que aquí realmente el enemigo de hecho que está en desventaja. Mire, ¿cuándo va a ganar el diablo? Pero nosotros como seres humanos a veces pensamos que el diablo está ganando. En el ambiente que vivimos, ¿cuánta gente cree usted que piensa que el diablo tiene el control del mundo? Pero la Biblia sigue diciendo, Jehová reina, regocíjese toda la tierra, díganlo los redimidos. Nosotros tenemos que enfocarnos en la autoridad y en el poder de Dios. Aunque al diablo Dios le ha concedido el poder intervenir, pero Dios le ha puesto límites. Y el diablo jamás podrá hacer lo que Dios no le permita hacer. Y después de los límites que Dios le pone, el diablo no podrá hacer lo que usted no le permita hacer. Pero yo he pensado en estos términos: si es que el Dios de los cielos es el todopoderoso y el diablo es una criatura, y el diablo no se puede comparar a Dios, hermano. Aquí no es un asunto de que nosotros estamos en medio. El round primero lo gana Dios, pero el segundo lo gana el diablo. Y el tercero lo gana Dios, pero el cuarto también lo gana el diablo. Y el quinto también el diablo. Y el sexto también el diablo, pero el séptimo lo gana. No, hermano. Dios tiene la victoria. Y en mi Biblia está escrito que un solo ángel va a prender al diablo y lo va a meter, lo va a encerrar en el abismo. Un solo ángel. Entonces, de hecho, el enemigo está limitado y es una criatura. Y no podría bajo ninguna circunstancia compararse con Dios. Pero sin embargo Él ha buscado adoración, Él ha engañado a los seres humanos y les hace creer a los seres humanos que Él tiene mucho poder. Pero si nosotros esta noche absorbemos esta idea, es que el Dios vivo es el Dios eterno y es el todopoderoso y es único y es incomparable. No hay nadie que se pueda comparar a Él.
Entonces nuestros enemigos, los demonios, los ángeles caídos y el diablo no son adversarios para nuestro Dios. Y ahí usted tiene que pararse en esa verdad, porque lo puede a usted permitirle levantarse en fe y hablar palabras de fe y hablar palabras de victoria, entendiendo que Dios está por usted. Y que no es un asunto de que hay una leve diferencia entre Dios y el diablo, no, simplemente es incomparable. El diablo es una criatura limitada, pero Dios es el Dios todopoderoso. Y usted se puede enfocar en estas revelaciones o en estas declaraciones. Verso 6 dice: grande eres tú, grande tu nombre en poderío. Verso 7: ¿quién no te temerá, oh Rey de las naciones? ¿Quién no le va a temer a Dios cuando conozca su poder? Verso 10: Jehová es el Dios verdadero. Mire, hermano, usa esta frase en su tiempo de alabanza. Hay un montón de cristianos que no pueden pasar de 15 minutos, de media hora de alabanza. Hay un montón de cristianos que sufren cuando, como el domingo, nos extendemos un buen tiempo y mejor prefieren sentarse. Y yo le he dicho a usted, hay solamente uno que tiene que estar sentado, es el que está sentado en el trono. Y usted puede o debería estar de pie o postrado, manos levantadas, porque es el tiempo de darle la gloria al que le da aliento, vida y todas las cosas. Pero imagínese usted sentado adorando al que está sentado en el trono y no le da pena. O sea, hace falta la convicción de la reverencia y del entendimiento, que aún entre los seres humanos a veces se muestra. Mire, en el tiempo de septiembre, cómo se le rinde honor a la memoria de los próceres, cómo la gente en el mundo tributa honor. Ponen ahí a todos los cadetes con sus guantes, con sus armas, sus uniformes, todos de pie, todos listos ahí delante de la estatua de Gerardo Barrio. ¿Usted cree que se pueden sentar uno de ellos ahí? Que ya estoy cansadito, capitán. No levantan ahí mismo. Una ceremoniosidad, un respeto. No, la iglesia no ha aprendido a tener respeto. A veces yo lo he visto así, miren. Se cruzan la canilla las hermanas y levantan una manita. No han entendido lo que significa adorar al que vive. No han entendido lo que significa gozarse en la adoración, hermano. Verso 10 dice: Él es el Dios vivo, Rey eterno. A su ira tiembla la tierra. Las naciones no pueden sufrir su indignación. Verso 12 dice: Él hizo la tierra con su poder. Lo que David decía: mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. Él puso en orden el mundo, extendió los cielos con su sabiduría. A su voz se produce muchedumbre de aguas, hace subir las nubes, hace los relámpagos con la lluvia, saca el viento de sus depósitos. Él tiene todo el poder, hermano. Aleluya. Verso 16: Él es el hacedor de todo. Usted está en un tiempo personal de adoración, un tiempo de alabanza, y usted simplemente se expresa delante del Señor: Señor, yo sé que tú eres el Dios vivo, tú eres el único Dios verdadero, tú eres el que ha creado todas las cosas. Y cuando usted lo hace con ese entendimiento, usted lo hace con fe, usted lo hace con devoción, usted está agradando a Dios, porque la Biblia dice: el que sacrifica alabanza, ese me honrará. Pero qué bueno cuando lo hacemos con entendimiento, hermano. Y entonces nos apropiamos de la victoria, nos apropiamos del poder y del respaldo de Dios, porque aquel a quien alabamos es nuestro respaldo, es nuestro guardador, es nuestro escudo, es nuestro galardonador, es nuestro Dios, nuestro libertador. Entonces, cuando usted puede gozarse alabando a Dios por su grandeza, por su sabiduría y por su poder, simultáneamente algo espiritual sucede. Usted en su corazón se puede gozar, porque usted sabe que usted conoce al Dios vivo, y usted sabe que el poder de Dios está disponible para usted. Y usted puede llegar a hacer declaraciones propias, como la que están en la palabra, como aquella que dice: aunque afligido y necesitado, Jehová pensará en mí. Eso dice la Biblia, ¿verdad? Jehová está entre los que me ayudan. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Pero eso es cuando usted llega a entender la grandeza de Dios, y usted puede deleitarse alabándole. Verso 17: se anuncia un juicio sobre Judá. Recoge de la tierra tus mercaderías,
la que moras en lugar fortificado, porque así ha dicho Jehová, he aquí que esta vez arrojaré con honda a los moradores de la tierra y los afligiré para que lo sientan. Ay de mí por mi quebrantamiento, mi llaga es muy dolorosa, pero dije, ciertamente enfermedad mía es esta y debo sufrirla. Mi tienda está destruida y todas mis cuerdas están rotas, mis hijos me han abandonado y perecieron, no hay ya más quien levante mi tienda, ni quien cuelgue mis cortinas. Recuerde que en la sesión pasada le expliqué que el profeta habla por la inspiración del Espíritu Santo, la revelación que Dios le está dando. Pero el profeta, al recibir la revelación, él expresa también sus sentimientos, porque él se siente conmovido cuando él sabe lo que va a venir. Es como cuando Jesús lloró por Jerusalén y dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina quiere juntar a los pollitos debajo de sus alas? Jesús sabía lo que venía sobre Jerusalén y Jesús lloró. Entonces el profeta, al recibir las revelaciones de Dios, él también inserta sus emociones, pero también por la misma inspiración del Espíritu Santo, el profeta escribe o declara cuál va a ser la reacción del pueblo cuando le llegue el juicio. Y esto es lo que hace un poco difícil de entender, pero ahora usted ya tiene esa clave. Es lo que hace un poco difícil de entender la redacción de los capítulos. Es como que Dios hablara, el pueblo habla, Jeremías habla, pero al final en realidad es solo el profeta el que está expresando todas las cosas. Pero hay que entender qué le corresponde a Dios, qué le corresponde al profeta y qué es lo que el pueblo va a decir en respuesta a experimentar lo que Dios ha anticipado que viene. Verso 21. Porque los pastores se infatuaron y no buscaron a Jehová. Por tanto, no prosperaron y todo su ganado se esparció. Esto puede aplicarse literalmente acerca de, por no haber tenido temor de Dios, se empobrecieron, por no haber buscado a Dios, fracasaron y al final terminaron perdiendo todo. Pero también puede aplicarse espiritualmente con relación a la vida de los pastores en el enfoque espiritual. Si un pastor no busca a Dios, no va a prosperar y su rebaño se va a dividir, su rebaño se va a dispersar. Va a haber un gran conflicto, va a experimentar pérdida, va a experimentar sufrimiento, porque por no depender de Dios no prospera, sino por el contrario, su rebaño se desintegra. Verso 22. He aquí que voz de rumor viene y alboroto grande de la tierra del norte para convertir en soledad todas las ciudades de Judá en morada de chacales. Dios continúa hablando como lo hacía en el capítulo anterior, detalles de lo que va a suceder. Verso 23. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino. Mire, ahora claramente el profeta le habla a Dios. Dios le está diciendo lo que va a venir. Él ya escribió cómo va a reaccionar el pueblo, pero aquí el profeta se dirige a Dios y le dice: Señor, yo conozco, yo sé que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. En otras palabras, Señor, yo sé que el hombre es incapaz de detenerse, el hombre es incapaz de orientar correctamente su vida, el hombre no puede vivir sabiamente, el hombre necesita que tú le ayudes. El profeta, con un enfoque de humildad, le dice al Señor: yo sé que no podemos vivir de una manera independiente, de una manera soberbia. Y entonces, hablando en representación del pueblo, le dice al Señor: castígame, oh Jehová, mas con juicio, no con tu furor, para que no me aniquiles. Si ya hemos entendido que el profeta habla la revelación que el Espíritu Santo le da de los juicios, ya entendimos que el profeta experimenta un sufrimiento por la revelación que está recibiendo, y aparte de eso, Dios lo inspira para que hable y escriba la reacción que el pueblo va a tener ante el sufrimiento. El profeta, como él pierde la esperanza de influir en el pueblo. Y recuerde que en un capítulo anterior leíamos: no ores por este pueblo. Dios le dice que no ore porque no lo va a oír. Entonces ahora el profeta, sabiendo que el juicio ya no puede ser detenido, la forma en que intercede es diferente. Ya no le dice que no quite que quite el castigo, sino que le dice: castígame, oh Jehová, mas con juicio. Pero no está hablando de que lo castigue a él, está hablando en representación del pueblo. No con tu furor, para que no me aniquiles.
derrama tu enojo sobre los pueblos que no te conocen y sobre las naciones que no invocan tu nombre. Porque se comieron a Jacob, lo devoraron, le han consumido y han asolado su morada. ¿Sabe a qué se parece esta oración? Sería algo como así en nuestro ambiente. Señor, castiga a tu iglesia y disciplínala, puesto que la has tomado como pueblo. Como está escrito en tu palabra, al que tú amas, tú azotas y disciplinas. Castiga a tu iglesia, Señor, la iglesia del Salvador, porque hay pecado en medio de la iglesia, Señor. Castígala, pero castígala con justicia. Pero, Señor, a quienes te pido que acabes es a los malos, a los que traen muerte, a los que están trayendo destrucción, a los que no tienen temor de ti. ¿Está entendiendo la diferencia? ¿Y está entendiendo de quién estoy hablando? Entonces el profeta intercede por el pueblo y le dice: Señor, yo entiendo, tu pueblo ha pecado y no puede vivir en santidad, no puede ordenar su vida. Así que está bien, Señor, castígalo. Pero mira, Señor, yo lo que te pido es que tu enojo, verso 24, lo derrames sobre los que no te conocen, sobre los que no invocan tu nombre, porque ellos se comieron a Jacob, ellos le han consumido, han asolado su morada. Entonces ahí entra el otro enfoque de invocar a Dios para juicio. Castiga, Señor, a los que han oprimido a tu iglesia. Castiga, Señor, a los que están causando muerte y destrucción. Extiende tu mano poderosa y ahí, Señor, derrama tu juicio, derrama tu ira sobre ellos. Entonces el profeta hace una oración en dos direcciones. Sí, Señor, castiga a tu pueblo, pero en misericordia. A los otros sí, Señor, eso sí, acábatelos, termina con ellos. Ahí derrama tu ira sobre ellos. Entonces vemos cómo el profeta interviene entendiendo la condición en la que el pueblo se encuentra, sabiendo su limitación de poder afectar o de cambiar la vida del pueblo, porque Dios no lo llama a Jeremías para que los evangelice, para que los llame al arrepentimiento. No, Dios levanta al profeta para que le diga: esto dice el Señor, este juicio viene, y esto, y esto, y esto. No los está llamando al arrepentimiento, aunque vemos que en el camino Dios siempre inserta, ¿verdad?, que por la misericordia si se vuelven, y de ahí podemos ir aprendiendo sobre el carácter de Dios y podemos ir aprendiendo cómo Dios iba tratando con su pueblo. Concluimos entonces con el capítulo. Continuamos el próximo martes con el capítulo 11. Espero que algo de lo que hemos examinado esta noche pueda ser de bendición de una manera práctica en su vida. Oramos para despedirnos. Padre, gracias por la vida, gracias por tu protección, gracias por este día, Señor, por el descanso, la libertad. Gracias, Padre, por tu protección, por los alimentos, por las fuerzas, por renovar tu misericordia sobre nosotros, por guardarnos, Padre. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque es en tu gran misericordia, en tu gracia, en tu fidelidad y tu bondad que nosotros perseveramos hasta el día de hoy, porque tú nos has sostenido. Señor, ciertamente necesitamos que tú ordenes nuestros pasos, que tú ordenes nuestro camino y que tú te glorifiques en nuestra vida, inclinando nuestro corazón a tu ley, a tu palabra, según tu perfecta voluntad. No dejes que nos inclinemos a la vanidad. No dejes que nos inclinemos, Señor, a cosas vanas, al pecado. Ayúdanos a vivir en tu temor, ayúdanos a guardarnos en tu temor, en sabiduría, dándote la gloria, Padre, honrándote y adorándote cada día de nuestra vida. Y cada día, Señor, te daremos las gracias, te daremos la gloria, porque sabemos y entendemos que tú eres el hacedor de todo. Tú eres el Dios vivo, el Dios verdadero, tú eres el único, el Señor de la creación, el único digno de recibir la gloria. A través de Jesús te adoramos, te damos las gracias, te bendecimos, Señor, y voluntariamente consagramos de nuestras ofrendas para poder